A continuación, la ponencia siguiente se titula La situación de los trabajadores tras la subrogación, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y cuáles son las garantías que se van a aplicar a los trabajadores? Esta ponencia corre a cargo de la profesora Amparo Esteves Segarra, que es profesora titular del Departamento de Derecho del Trabajo, recientemente acreditada a catedrática universitaria y que además desde el año 2005 es magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Simplemente destacar que... Sí, bueno, vale. Vale, pues nada, voy a tomar yo la palabra ya directamente y nada, si me extiendo, me cortáis, me cortas Sí. cuando toque. Bien, en primer lugar quiero agradecer a Adrián Todori la invitación a participar. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo compartir experiencias con las personas que están al pie de la calle tratando con los temas de transmisión de empresas, subrogación, etcétera, con lo cual creo que es más interesante las preguntas del turno que lo que yo pueda decir. Pero bueno, voy a intentar introducir algunas cuestiones para el debate y como vamos sobrepasados de tiempo, pues voy a ir directamente al grano. El compañero que me ha precedido, el profesor Sergio Yagüe, se ha ocupado de un tema dificilísimo sobre si hay transmisión de empresa o no, que da muchísimo juego, pero con el acuerdo sobre materias concretas de 29 de marzo del 2021, que obliga, sobre todo en el ámbito de la contratación pública, a que haya subrogación sí o sí, la cuestión que se plantea es, sobre todo, o yo creo que el foco hay que ponerlo en qué va a pasar después de que se produce la transmisión de empresa. Digo que, en parte, en la Comunidad Valenciana, lo que es el ámbito de la contratación pública, es muy importante este acuerdo porque tiene una gran importancia cuantitativa, se calcula que afectará a unos 100.000 trabajadores, afecta prácticamente a toda la contratación de la administración pública, aunque como sabéis vosotros mejor que yo, se excluyen algunos contratos como la contratación de emergencia, contratos menores y contratos adjudicados por el procedimiento súper simplificado. Y tiene mucha importancia cualitativa, sobre todo para las personas que son secretarios e interventores del ayuntamiento, por un elemento esencial. ¿Por qué? Porque le corresponde al órgano licitador informar, y atención al determinante cuantitativo que voy a utilizar, que no me lo he inventado yo, lo dice el propio acuerdo, pero también está en el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre toda la información de las condiciones de subrogación. Y saberlo todo sobre cómo se va a desarrollar una subrogación es una cuestión que me parece dificilísima. Yo aquí, estarán viendo la transparencia, yo cuando pensaba en el tema de la subrogación me venía a la cabeza una boda, entre otras cosas porque estuve en una maravillosa boda de pueblo este fin de semana, que son las mejores, ¿vale? Y entonces el misterio, ¿no? Cuando yo estaba pensando, al pobre Sergio le ha tocado la papeleta de explicarse de si hay transmisión o no, con un auténtico culebrón judicial, ¿vale? Porque ahí nos vamos al caso concreto, pero esto me recordaba una historia de amor, ¿no? O mejor, porque la imagen es de un cuadro de Goya del Museo del Prado, de una boda también de pueblo, un matrimonio de conveniencia, ¿vale? Donde parece que en las películas, cuando hay una historia de este tipo, ¿hay transmisión o no hay transmisión? Hay transmisión, vale, ya se dan el beso, acaba con la imagen de la boda o del beso y ya se cierra la puerta y no nos preocupamos de qué pasa después. Pero justamente lo que pasa después de cuando se llega a la situación en que la pareja se ha unido, el matrimonio es bastante más complejo que la historia romántica que se produce con anterioridad. Por tanto, creo que estamos ante un tema muy complicado donde se van a plantear multitud de problemas interpretativos y yo, como hay tanto que explicar, he hecho una selección. Una parte de los problemas que voy a comentar son una sugerencia interesada del profesor Adrián Todoli, que es extraordinariamente brillante y me ha sugerido de alguno de los problemas que hay ahí que comentar alguna cuestión, que quiero, en alguna de las cosas, en la mayoría de las cuestiones que hay aquí no tengo ninguna solución que aportarles, simplemente debatir y ver lo insatisfactoria que son las soluciones judiciales que planteamos y
He seleccionado 3 temas, he quitado la transparencia, pero les voy a hablar de 3 cuestiones. Primera cuestión, casos de fraude de libro, ¿vale? Veremos que hay casos de fraude donde está clarísima la solución judicial, pero yo quiero reflexionar con ustedes si la solución, aunque tenemos claro ahí qué vamos a decir, si vienen a preguntarnos, bueno, la solución es esta, si esta solución realmente es una solución satisfactoria. Esta es la primera cuestión, fraudes de libro. Segunda cuestión que quiero comentar con ustedes. Hay veces en que la subrogación se ha comenzado la jornada diciendo la subrogación, aquí ha habido jornadas sobre cláusulas sociales, es una cláusula social. Yo no estoy de acuerdo. La subrogación no es una cláusula social, es la cláusula social, es el elemento de protección de los trabajadores que sobre todo que trabajan en contratas. Es la más importante de todos, tanto en la negociación colectiva como en el ámbito de la contratación pública, y es la más problemática. Pero claro, la subrogación está muy bien, pero ¿y si se aprovecha la subrogación, que es una cuestión pensada para la protección de los trabajadores, para hacer un uso desviado de la cláusula de subrogación, por ejemplo, hinchando la plantilla antes del cambio de contratista, o resulta que revierto y la mitad de la plantilla del hospital se llama, no sé, González Pérez, por poner uno de esos, porque son todos de la misma familia, y estaban antes, quiero decir, que a veces es una cláusula pensada en un interés social, pero detrás de ese interés social nos podemos encontrar cosas que no responden a ese interés. Yo creo que vivimos en el país del Lazarillo de Tormes, del Buscón, de Francisco Quevedo, de la Celestina, y estas cosas igual no pasan en Alemania ni donde vive el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero pasan aquí sí que pasan. Y esas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. Y tercer elemento que quería señalar es el caso donde se producen cambios en las condiciones de trabajo del personal subrogado, pero no porque las empresas quieran, sino porque la administración o la empresa principal que ha encargado ha cambiado las condiciones, ha reducido, por ejemplo, si antes había tantas horas, ahora se han reducido, o si antes había la contrata era única, ahora se ha fragmentado en lotes, y esto también va a plantear muchos problemas. Bien, empecemos por la teoría. Aquí tenemos la regulación legal, que como les decía, parece que el mundo perfecto. Cuando hay transmisión de empresa o según el acuerdo, cuando tenemos una subrogación, bien porque hay una transmisión legal del artículo 44, bien porque nos dice el acuerdo valenciano, hay un convenio colectivo que lo fija, y si no hay nada, el acuerdo en materias concretas nos dice que para lo que es la contratación pública, los cambios de adjudicatario, va a haber subrogación legal porque tenemos ahí un acuerdo que lo impone, pues ahí las relaciones laborales no se extinguen, hay que mantener los contratos y las condiciones de trabajo, y en principio mantendremos también el convenio colectivo de origen, el que estaba antes de la transmisión, pasará también a regir con posterioridad, aunque hay una serie de excepciones donde este convenio colectivo de origen pues ya puede luego dejar de estar vigente. Bien, yo aquí les he puesto la imagen de Sísifo, que es una imagen de la mitología, porque claro, esto está muy bien en la teoría, pero cuando descendemos a la práctica se plantean muchos problemas. Bien, vamos a empezar con estas cuestiones que les decía, de las que voy a empezar con los casos de fraude de libro. Bien, la regla del artículo 44, lo sabemos todos, es una regla de derecho necesario, no dispositiva para las partes, ni la puede alterar la administración, ni la pueden alterar las empresas, ni los trabajadores pueden renunciar a esta transmisión legal firmando un finiquito. Por tanto, son ilegales, lo sabemos muy bien. Ojo que luego voy a hacer un examen, ¿vale? Son ilegales las cláusulas de recibir el negocio libre de trabajadores. Yo les he comentado que este fin de semana estaba en una boda, y una boda es lo más parecido a un consultorio jurídico. Te sientas en una mesa redonda y entonces a alguien se me ocurrió decir que iba a hablar de temas de transmisión y dice, pues mira, resulta, caso del libro, que se va a traspasar una farmacia. Y me dice, no, y en el contrato de trabajo se ha puesto que la farmacia se traspasa al nuevo farmacéutico, que la adquiere, por cierto, por un precio astronómico, han vuelto... libre de trabajadores. Digo, hombre, este ejemplo lo tengo que poner yo aquí en la conferencia. ¿Esta cláusula es legal? No, es ilegal. Digo, y yo pensé, esto es que el abogado o abogada civilista que ha regulado la transmisión de la farmacia
no tiene ni idea de derecho laboral, igual que yo tengo muy poca idea, no me pregunten nada, de derecho administrativo, ¿vale? O sé muy poco. Bien, entonces, el tema, digo, este no tiene ni idea y lo ha puesto en el contrato. Luego, después de 2 copas, me di cuenta que la tonta era yo. ¿Por qué? Porque digo, no, es que claro, esta cláusula la ha puesto porque si efectivamente se produce el traspaso de farmacia, aunque desde el punto de vista legal es bastante raro que una cláusula sea legal e ilegal al mismo tiempo, desde el punto de vista de lo que sería la jurisprudencia civil, si luego hay que reclamarse entre los, digamos, empresarios en juego, a efectos de la posible reclamación de los daños y perjuicios, el que exista esta cláusula contractual sí que tiene cierto juego en el ámbito de la indemnización civil. Pero lo digo porque este tipo de cláusulas están en el día a día. Yo, sin ir más lejos, este fin de semana les juro que me hicieron una consulta sobre esta cuestión. Sabemos que es ilegal firmar un nuevo periodo de prueba, sabemos que es ilegal que los trabajadores que se ven sometidos a una subrogación tengan un nuevo contrato de trabajo, sabemos que es ilegal que cuando hay una subrogación las condiciones contractuales de los trabajadores se pongan a contador cero, es decir, cero antigüedad, cero, si antes tú tenías una retribución, ahora esta retribución puede cambiar, todo esto sabemos que es ilegal. Por tanto, si se producen estas situaciones puede ir la inspección de trabajo y sancionar a una empresa, por ejemplo aquí tengo un caso, donde hubo una visita de la inspección a una empresa y se descubrió que los trabajadores subrogados habían renunciado a la antigüedad en el finiquito. Entonces se impuso una sanción de la LISOS a la empresa, correcto, y entonces se dice, bueno, pues ahí esta cláusula es totalmente ilegal y la jurisprudencia, cuando la empresa impugnó, se consideró que sí, que esa sanción estaba bien puesta y que era ajustada a derecho. Muy bien. Entonces, si pasa la inspección por ahí, desde el punto de vista, vamos a situarnos ahora en el ámbito de lo que sería la contratación pública, y detecta una situación de este tipo, nos podemos encontrar que si hay una infracción administrativa, por ejemplo, muy grave, la empresa que ha incurrido en alguna de este tipo de prácticas pueda incurrir en lo que llamamos la prohibición de contratar con la administración pública en aplicación del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. Ojo, pero la infracción administrativa en principio tiene que ser muy grave o la empresa tiene que no haber dado de alta a los trabajadores, la del artículo 22 de la LISO. Si estamos en otro tipo de infracciones que no se consideran muy graves, ya no entramos en esa prohibición para contratar con la administración pública. Pero, ¿y si la inspección no pasa por allí? Por ejemplo, tengo aquí una sentencia en un caso de la empresa Eulen, ¿vale?, donde la empresa Eulen estaba contratada por Carrefour para que determinados trabajadores hicieran atención a la clientela. Bien, la empresa Eulen se subroga a los trabajadores, pero tenía que subrogar a 9 y les dice, vale, yo subrogo, pero tenéis que renunciar, digamos, tenéis que hacer un nuevo contrato de trabajo. Y entonces 2 trabajadoras que estaban bien informadas dicen, no, nosotros no firmamos, según el artículo 44 usted nos tiene que subrogar, no entramos ahora, usted nos tiene que subrogar, me estoy ya saliendo de la contratación pública, pero ya ahora luego llegaré. Y entonces dicen que no. ¿Cuál es la respuesta jurídica? Si va cualquier abogado o abogada laboralista, le dirá que en este caso las trabajadoras que se negaron a firmar tienen que plantear una demanda judicial por despido, y en este caso el despido fue declarado improcedente. Esto está bastante claro, ¿no? Sí, pero vale, vamos a reducir la visión a más microscopio. Vamos a irnos a un caso de una trabajadora cualquiera a la que le pasan estas cosas. Por ejemplo, voy a coger un caso del sector de la limpieza, que es un sector poco cualificado. Imaginen ustedes que son Macarena. Macarena es una trabajadora que trabaja, en este caso, en un hotel, y entonces tiene un contrato, atención al nombre, que se llama eventual hasta fin de obra, en el que está trabajando en un hotel de Guadalajara y entonces le dicen un día, no, pero mira, ya no vas a estar con nosotros, se trabajaba para una empresa que se llamaba Hotelia Outsourcing, ahora vas a entrar a trabajar para una nueva empresa contratista. Y entonces en esta nueva empresa contratista, que se llamaba Empresa Traslim, le dicen, no, te vamos a hacer un nuevo contrato de trabajo y ahora va el examen. A ver si esto está bien, todo lo que les he dicho. Nuevo contrato de trabajo, nuevo periodo de prueba. El contrato se llamaba eventual, esta vez el nombre se le habían puesto bien, ¿vale? El contrato, pero a contador cero la antigüedad, a contador cero la jornada. ¿En qué sentido? Que antes tenía una jornada y se la reducen a la mitad y, como les he comentado, le hacen
periodo de prueba. Como no pasa el periodo de prueba, la despiden, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace Macarena? Macarena impugna el despido y entonces en instancia le dicen que ahí no había transmisión de empresa porque en el convenio colectivo de la empresa Hotelia Outsourcing se decía, y en la de Traslim también, que ellas tenían un convenio de empresa en la que en ningún caso se tenía que aplicar el convenio sectorial, y que como el convenio de empresa decía esto, ahí no había transmisión de empresa porque no estamos en el ámbito de no tenían un acuerdo en Guadalajara como el que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Además, les he contado un caso que no es de la administración pública, pero verán a lo que quiero llegar. El caso es que llegan al TSJ de Castilla-La Mancha y el TSJ dice, ¡qué burrada! Vamos a ver, aquí la empresa se pone a indagar un poco, resulta que un convenio de empresa estaba anulado, ¿vale? Uno de los convenios dice, hay que aplicar el convenio sectorial. En el convenio sectorial se establecía que había cláusula de subrogación, por tanto, final feliz para esta trabajadora. Macarena acaba reconociendo que el despido es improcedente, cobrando 1.556 euros porque le calculan la antigüedad desde el principio de su relación laboral y a jornada completa. La solución me parece bien, no sé a ustedes, pero a mí me parece que está bien. Pero claro, para Macarena la solución es realmente una solución buena en nuestro ordenamiento, porque fíjense, el hotel no aparece ni en pintura, no tiene ninguna responsabilidad en el caso. Si Macarena tiene una cierta reparación porque ha reclamado, sino ¿cuántas habrán quedado por el camino que nunca han reclamado? Es una solución exigua. Entonces, yo creo que en nuestro ordenamiento la regulación de la subcontratación hay que darle una cierta vuelta, porque es una regulación que solo protege a posteriores si un trabajador reclama y la empresa principal, entre comillas, escapa. Y si Macarena hubiera sido una trabajadora de la administración pública, hubiera estado más protegida con nuestra ley de contratos del sector público, que desde luego es un avance respecto a las anteriores leyes que tenía y que aspira a que la contratación pública sea un modelo para la contratación privada. Si esto hubiera pasado en una empresa de limpieza de un ayuntamiento, la solución hubiera sido diferente para Macarena. ¿Habrían habido más consecuencias para las empresas donde más les pica? Porque 1.556 euros pica, pero realmente lo que pica a muchas empresas es la posibilidad de no volver a ser contratadas con la administración pública. Esto es lo que realmente les pica. O la posibilidad de que el contrato se resuelva porque no lo han hecho bien con una trabajadora en concreto. En este caso, si nos vamos a la legislación de contratos, a la ley de contratos del sector público, se nos dice en la ley de contratos, artículo 201, que hay una obligación por parte de las empresas adjudicatarias de cumplir la normativa laboral, entre otras, y por tanto hay una obligación. Pero vale, esto se queda hay una obligación. ¿Y las declaraciones genéricas para qué sirven? ¿Se pueden concretar en concreto? ¿Se pueden trasladar a un caso en concreto? Pues bien, claro, si nos vamos luego a las posibilidades que tienen los órganos adjudicatarios de reaccionar cuando se encuentran un incumplimiento de este tipo, nos encontramos que solo los incumplimientos graves y cualificados, por ejemplo, incumplimientos reiterados en el pago de salarios, pueden provocar una reacción, o incumplimientos que sean graves. Aquí, en el caso de Macarena, hay que tener en cuenta que tuvo que llegar al Tribunal Superior de Justicia para que se le reconociera esta indemnización de 1.556 euros, que el órgano de instancia dijo que no, que estaba bien haberle resuelto el contrato. Por tanto, en la práctica creo que es bastante difícil que el órgano de adjudicación y que estos casos se queden más allá de obtener una sentencia judicial que bien le da algo, pero permítanme la expresión, no golpea realmente donde duele a las empresas que incumplen la normativa laboral. Y fíjense ustedes que como no las golpea, las empresas espabiladas, las empresas listas, las que hacen este tipo de cosas, son las que pueden competir luego mejor en precios, y las empresas que en cambio, entre comillas, hacen las cosas bien, se ven perjudicadas por una competencia desleal con este tipo de empresas que entre comillas, luego resulta difícil explicar por qué hay que pagar más en una contrata pública si quiero tener ciertas garantías laborales. Bien, dejo los casos de fraude de libro y me meto con el segundo tema que quería comentarles, que es el tema de ¿hay que subrogar siempre? Y si hay abusos, ¿cómo prevenimos estos abusos? Bien, una tentación que puede sentir una empresa, sobre todo en el ámbito de la contratación pública, es
hinchar la plantilla cuando sabe que va a perder la contrata. Es decir, contrato a más personal antes, porque luego sé que va a haber una cláusula de subrogación y la empresa de la competencia que lo asuma, pues entonces, en este caso, que se fastidie, ¿vale? Pueden haber fuertes incentivos, digamos, a este tipo de conductas. Yo creo que en otros ordenamientos estas cosas no pasan, entre otras porque, por ejemplo, en Alemania, yo leí que cuando había una transmisión de empresa, si no ha cambiado desde que me lo estudié, cuando había una transmisión de empresa, el trabajador o trabajadora que estaba en una situación de transmisión podía elegir quedarse entre la empresa en la que estaba o pasar a la nueva, a diferencia de nuestro ordenamiento donde es obligatorio. Claro, en Alemania esto no debe de pasar porque si tú hinchas la plantilla igual te encuentras con que luego se quieren quedar contigo, pero aquí sí que pasa. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar y por qué creo que es interesante que lo tengan en cuenta? Pues muchos convenios colectivos conscientes de este problema, no está por casualidad, vivimos en España, como digo, tienen establecido una cláusula de antigüedad mínima del personal. En el Acuerdo Valenciano de materias concretas también se ha metido esta cláusula de antigüedad mínima. Se dice que el personal tiene que tener una antigüedad de 6 meses. Pero bueno, esto está bien, es para prevenir futuros problemas. Y en España, normalmente los órganos judiciales han respetado estas cláusulas de antigüedad mínima. Si el convenio colectivo o el acuerdo en materia concreta dice 6 meses, pues hay que subrogar al personal de 6 meses. Pero como les decía, vamos a chocar muchas veces con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en algunas actividades que descansen esencialmente en mano de obra, aquí lo que les ha explicado el profesor, nos podemos encontrar que, aunque el convenio colectivo de aplicación o el acuerdo en materia concreta nos diga, por ejemplo, que solamente hay que subrogar al personal con 6 meses de antigüedad, puede haber algún trabajador que reclame y que diga, oye, yo tengo una antigüedad de menos de 6 meses, pero esta es una actividad que descansa esencialmente en la mano de obra. Si se ha asumido a la mayoría de los trabajadores, ¿a mí por qué no? Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que cuando hay transmisión de empresa ya no entra en lo que para nosotros es una cuestión que está en el convenio colectivo, sino sin sutilezas dogmáticas dice, si hay transmisión de empresas, tú te los quedas todos. Entonces, ¿qué problema pueden tener ustedes? Que si son órgano licitador que tienen que informar sobre las condiciones de la subrogación, si se van simplemente al acuerdo en materia concreta o al convenio colectivo de aplicación y le informan de que solo tiene que coger al personal de 6 meses, pues yo no sé si tendrán que poner una nota a pie de estas que ponemos los profesores cuando escribimos, de decir, ojo, son 6 meses, pero puede ocurrir que una persona bien informada pueda reclamar contra esta cuestión y que se amplíe. Entonces, ojo con estas cláusulas de antigüedad mínima que yo creo que tienen su sentido, pero que pueden plantear problemas. Luego, tenemos otras cláusulas que son las cláusulas de limitación de trabajadores subrogados por vínculos de parentesco. Aquí nos vamos a encontrar con que a veces los convenios colectivos dicen, oye, hay que subrogar a todos los trabajadores, pero resulta que a los que tienen un vínculo hasta el 2º grado por afinidad, consanguinidad o adopción, pues a estos no, con el antiguo empresario, porque es que resulta que estoy subrogando a una persona que es familiar directo, por ejemplo. Como luego, después de esta charla, hay otra y luego ya un descanso, irán a la cafetería seguramente a tomarse un café. Y entonces en la cafetería, pues tengo aquí un caso del Tribunal también de Castilla-La Mancha, de 27 de septiembre del 2018, un caso donde la cocinera que trabajaba en la Facultad de Ciencias Sociales, nos trasladamos a Castilla-La Mancha, en el servicio de cafetería, era la hermana del propietario de la empresa de la cafetería. Claro, entra una nueva empresa contratista y ella se presenta allí para trabajar con la nueva empresa y la nueva empresaria dice, yo no te cojo porque tú eres hermana del antiguo empresario y no te cojo. La trabajadora impugna. Inicialmente se le dio la razón y le dijo que esto era un despido improcedente, ya hemos visto, pero la cosa acabó en el TSJ y dijo, bueno, si el convenio colectivo de aplicación excluye a los trabajadores por razón de parentesco, esto pues tú te quedas fuera, y dijo que estaba bien que se quedara fuera porque validó la cláusula del convenio colectivo, y ya les digo, por temas un poco de cuestiones de competencia empresarial, que yo creo que también hay que tomar en juego. A mí me parecen razonables este tipo de cláusulas, pero no sé qué pasará. Hay alguna otra sentencia que toca un tema interesante. ¿Estas cláusulas de parentesco son discriminatorias por razón, digamos,
por razones familiares, pues algunas sentencias, y luego les interesa alguna de las que estoy comentando, dijo que no eran cláusulas discriminatorias, que tenían su razón de ser por esta cuestión de las cosas que pueden pasar en España. Bien. Más cuestiones que les quiero señalar. ¿Y qué pasa si hay que asumir al personal y nos encontramos con condiciones? No es ya que me hayan hinchado la plantilla, no es ya que me aparezcan por ahí familiares del antiguo empresario, sino nos podemos encontrar con casos donde las condiciones que tengo que asumir con la subrogación sospechosamente se han incrementado antes de la transmisión. Bien, vamos a ir señalando algunos supuestos. Bien, los tribunales han dicho que en principio si antes de una subrogación hay, por ejemplo, condiciones más beneficiosas, estas hay que respetarlas en principio después de las condiciones más beneficiosas de carácter contractual. Por ejemplo, caso de un trabajador que tenía pactado en su empresa que cobraba 300 euros más que el resto de trabajadores. Bueno, pues en principio, si hay una subrogación, hay que respetar esa condición más beneficiosa. ¿Eso significa que ya no le puedes cambiar el salario? No. La nueva empresa puede hacer una modificación sustancial justificándolo debidamente. Siempre, eso sí, han dicho los tribunales que esas condiciones más beneficiosas no sean fraudulentas. Puede que esa persona que cobraba 300 euros más que el resto de compañeros era que hacía mejor su trabajo y, por tanto, tenía reconocido. Pero otra cosa es si esa subida se ha producido con carácter fraudulento. El problema con el fraude es que para los tribunales hay que probarlo, y probar el fraude es prácticamente una prueba, iba a decir diabólica, no, pero se acerca, porque es bastante complejo probar el fraude, hay que probarlo de un conjunto de indicios. Entonces, si tenemos una condición más beneficiosa, los tribunales en principio nos dicen que hay que mantenerlo a no ser que se pruebe que esa condición más beneficiosa se ha establecido con una finalidad fraudulenta, en cuyo caso los tribunales la harán desaparecer o la borrarán si se les acredita esta situación. ¿Hay algún otro caso? Por ejemplo, con billetes de avión hubo una subrogación en el caso de trabajadores de Iberia que luego pasaron a una empresa multiservicios que se llama Acciona, y claro, Acciona no se dedica al transporte de viajeros por avión. Entonces el Tribunal Supremo ahí se dilucidaba si había derecho a los trabajadores a mantener esa condición más beneficiosa o no. El Tribunal Supremo dijo que sí, que las condiciones más beneficiosas en principio hay que mantenerlas y que luego si usted quiere suprimirlas, pues siga los procedimientos legales. Pero vamos al caso de este hospital. Tenemos ahora encima de la mesa un caso reciente del Hospital de Torrevieja, en el que, como sabéis, aquí en la Comunidad Valenciana los partidos políticos en este momento del Gobierno han apostado por una política diferente en materia de lo que sería la externalización de la gestión de servicios sanitarios y la reversión. Bueno, había rumores de que había que revertir también este hospital en Torrevieja, que estaba gestionado por la empresa Rivera. Cuando están estos rumores, el año pasado, en el 2020, en junio, aún no había una confirmación expresa por parte de la Generalitat, se negocia un nuevo convenio colectivo en el que la subida del salario pactada por los trabajadores, bueno, la prensa ha dicho altísima, ¿vale? En realidad está entre un 3 y un 5% en función de las condiciones de trabajo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esto se negocia en junio, este convenio colectivo, y en octubre, aunque ya había rumores antes, se confirma por parte de la Generalidad que cuando finalice el contrato la Generalidad va a asumir la gestión del hospital. Pero ahora, claro, el problema es si hay que mantener el convenio colectivo de origen después de una subrogación, el mantenimiento de estas condiciones, digamos, salariales, está por encima de lo que cobran otros trabajadores que están en el servicio público, digamos, lo que sería la atención sanitaria. Entonces, la Consellería ha pedido a la empresa que denuncie este convenio colectivo, porque ella en este momento la Consellería es un tercero, no forma parte del convenio colectivo. Además, anular un convenio colectivo también es, tal y como está diseñada la modalidad procesal, es bastante complicado. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Es un abuso de derecho subir los salarios antes del traspaso? ¿Hemos tenido otros casos en el tribunal que nos puedan dar pistas de qué es lo que va a pasar? Pues bueno, yo me puse a buscar y no encontraba nada, y entonces pedí socorro al profesor José María Gerli, y me dijo, no, yo me acuerdo que hay 2 sentencias de un caso de estos donde antes de una subrogación una empresa
digamos, sube los salarios de los trabajadores para que después de la transmisión la nueva empresa se tenga que quedar con estos salarios, digamos, más elevados. Y nada, y busqué las sentencias y efectivamente él las había encontrado. La que más se parece es una sentencia de Navarra de 19 de julio del 2005. Luego, si alguien tiene interés, pues le paso las referencias de los recursos. Y en el caso también había ocurrido algo parecido, lo que pasa que eran empresas privadas, ¿vale? Eran dos empresas privadas, no nos movíamos. Y el tribunal dijo, hay indicios de que puede haber aquí una situación de fraude, pero no me lo han acreditado bien. No tengo suficientes pruebas para acreditar esta situación. Entonces, los precedentes judiciales que tenemos en relación con esta cuestión son precedentes escasos, hay pocas sentencias sobre esta cuestión. Las que hay no son, digamos, favorables en el sentido de acreditar el fraude, es una cuestión bastante compleja de señalar y por tanto, además, otro indicio que manejan los tribunales es que, y que hay que tener en cuenta, es que cuando una empresa ha mantenido durante un tiempo las condiciones salariales, la empresa Rivera ha estado pagando a los trabajadores durante 1 año y medio, digamos, esta posibilidad de aplicando ese convenio colectivo, creo que es un indicio que puede jugar en contra de que se aprecie la situación de fraude. Ahora bien, entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ahí una isla de trabajadores en Torrevieja que van a cobrar todas las personas que estén trabajando ahí más que el resto de compañeros. Pues ahí la verdad es que cuando estamos en el caso de una condición convencional resulta complejo, o bien hay un acuerdo o un nuevo convenio colectivo que regule esta cuestión, pero claro, ahí las personas que están negociando ese convenio tienen una situación de fuerza, o dos, entra un nuevo convenio colectivo en el ámbito de las administraciones públicas que se aplique también al Hospital Torrevieja y que resulte, digamos, de aplicación, con lo cual iguale o equipare a todas las personas trabajadoras pero la solución, como ven, no es una solución fácil a simple vista. De todas maneras, es una cuestión que está encima de la mesa y que yo aquí simplemente pongo para el debate. Y ya por ir acabando, como ven, no les he dado ninguna solución, simplemente les he comentado problemas. Y la última cuestión que quería comentar es qué ocurre cuando hay cambios por causas objetivas en la contrata. El tercer núcleo de problemas que quería comentar relacionado con los temas de subrogaciones, qué pasa cuando se reduce o se amplía la contrata y qué pasa cuando se divide la contrata, que es cuestiones que plantean muchos problemas. Bien, nos podemos encontrar supuestos donde se amplíe la contrata. Por ejemplo, antes había una contrata y ahora le dan más cosas que hacer. ¿Qué es a lo que, sobre todo, una persona que es secretario interventor o secretaria interventor en un ayuntamiento tiene que estar atento? Es un tema que ha comentado el profesor Sergio Yagüe. Hay que ver el convenio sectorial de aplicación para ver que esos salarios que están cobrando esos trabajadores y en las contratas de gestión integral a veces es complicado determinar el convenio sectorial, ¿vale? Teníamos un criterio del Tribunal Supremo en relación, por ejemplo, con las empresas multiservicios, que suelen ser las que hacen las contratas de gestión múltiple, pero el año pasado el Tribunal Supremo cambió un poco el criterio en relación a cómo se determinaba el convenio sectorial de aplicación a las empresas multiservicio en una sentencia de 11 de junio del 2020 y en realidad es ir a la actividad que están desarrollando los trabajadores. Por tanto, para ver qué convenio sectorial se aplica, me tendré que ver si los trabajadores hacen limpieza, se aplica el convenio de limpieza. Si hacen seguridad, el convenio de seguridad, ¿vale? Ahí hay que un poco para tener el punto de referencia del convenio sectorial porque es importante. Pero los mayores problemas no se plantean cuando la contrata se amplía, sino cuando, permítame la expresión, se aplica el efecto Mateo. Es a los que tenían se les da más y a los que ya tenían poco se les da menos, o sea, se les quita ya lo que ya tenían. Cuando se reduce la contrata es cuando nos vamos a encontrar también con muchos problemas. ¿Por qué? Porque el contratista, según la solución que nos da el Tribunal Supremo, ahí tienen citada una sentencia, pero hay otras de 9 de enero del 2019, nos dice, cuando hay una reducción de la contrata, el nuevo contratista que entra tiene que quedárselos a todos. Esto ya dejo a su criterio si les parece razonable o no. Tiene que quedárselos a todos, pero puede despedir al que no necesita. Es decir, los gastos de los despidos que haya que hacer frente a esos trabajadores que sobran los tiene que asumir el nuevo contratista.
Esto, permítanme la expresión, no lo debería decir en una mesa, es un marrón. Y hay que informar bien a la empresa contratista que entra de esta situación, de que aunque se haya reducido la contrata, usted tiene que asumirlos a todos y hacer frente a los despidos relacionados con esta reducción de la contrata. Y si me reducen, me mantienen el número de trabajadores, pero me reducen las horas, en ese caso también el Tribunal Supremo nos ha dicho que en este caso nos encontramos la reducción del objeto de la contrata, por ejemplo, del volumen de horas de la contrata, es una causa productiva o organizativa que puede motivar, en su caso, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Me dicen, pero si el trabajador, pero no teníamos ahí un principio de voluntariedad, de manera que si un trabajador tiene una jornada, según el artículo 12.4 del Estatuto, tiene que aceptar voluntariamente. Dice el Tribunal Supremo, sí, pero como se ha reducido la contrata, o lo aceptas o te despiden, ¿vale? Entonces, es un principio de voluntariedad un poco matizado, en el sentido de que hay que informar también, en este caso, a los trabajadores que si no aceptan la reducción de contrata, pueden también ser despedidos por causas objetivas por estas razones. Y el tercer, y acabo con esto, el supuesto un poco más problemático. ¿Y qué pasa si se divide la contrata? Bien, si se divide la contrata en lotes, los tribunales españoles aquí ya teníamos una solución, primero en la jurisprudencia interna y en el TSJ yo también he visto algún caso, cuando teníamos una contrata que se reducía, el Tribunal Supremo y también los Tribunales Superiores de Justicia dicen, bueno, pues en este caso si hay que subrogar a los trabajadores hay que partirlos, hay que ir diciendo, pues tú te toca irte con esta empresa, a ti te toca irte con esta y a ti te toca irte con esta, ¿vale? Lo cual es bastante complejo porque muchas veces estas decisiones de dividir en lotes la contrata la toma el político o la política de turno porque le parece que así queda mejor organizado o por la razón que sea. Esto suele pasar más en la administración pública que en la empresa privada, pero claro, luego el día a día de cómo se hace la subrogación es bastante complejo. Y ya les digo que muchas veces los tribunales hemos optado por una solución que algún jurista con mucha gracia yo creo que califica de poco satisfactoria. ¿En qué sentido? Nosotros decimos, se aplica la subrogación, se aplica la transmisión de empresa, hay boda. Entonces, pero ya luego os apañáis cómo dividís a los trabajadores. Hay una sentencia del año pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo del 2020 que puso encima de la mesa los problemas. ¿Por qué? Porque ya no eran varios trabajadores los que hay que llevarlos unos a una contrata, otros a otra, sino una sola trabajadora que era directora digamos, de proyectos de una empresa encargada de hacer la limpieza en un ayuntamiento belga, ¿vale? Y había 3 locales y entonces la decisión del ayuntamiento fue que cuando se reestructuró, pues en vez de atribuirlo a una sola empresa contratista en la que estaba trabajando la trabajadora, se lo dieron a 2. Con lo cual, esos 3 edificios se fragmentaron en 2 lotes, uno con 2, uno 85% y otro el 15%. Y entonces se planteaba la cuestión de entonces qué pasaba con esta trabajadora, que como nadie la cogió, pues demandó contra las empresas, ¿no? Y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se le planteaban 3 alternativas: que ninguna de las empresas la cogiera, que la cogiera una de ellas, la que tenía más, o que la cogieran a medias, es decir, tú el 85% y tú el 15% de la jornada de la trabajadora. Y entonces el Tribunal de Justicia dice, no, la primera solución de que no la coja ninguna, no, porque esto va en contra de la directiva. La segunda solución de que la coja solo uno, la que tiene el 85%, tampoco. ¿Por qué? Porque esta se ha quedado el 85% y ahora tiene que coger más de lo que le toca. Pues entonces que lo coja solo se lo partan entre ellas, se lo apartan. Y entonces José María Gorlis, que está aquí, lo digo porque esta idea no es original, pero me reí mucho cuando leí el comentario, dice, no, esta solución salomónica, dice, con Salomón tenía sentido partir de esto, pero ¿tiene sentido hacer una fragmentación y que una empresa que hace las funciones de directora transversal de los 3 edificios, una empresa se quede el 15%? ¿Es una solución satisfactoria? Pues no, a veces, ¿qué pasa? Que y esto lo comentaba José María Gorlis, quien crea el problema no aparece por aquí, porque con el tema este de externalizo y ya se apañan, ¿vale? El problema se lo crea a ustedes si están en el día a día, que tienen que informar de las condiciones de la subrogación, y yo no quisiera estar, gracias a Dios, que acabaré con el tema de la transmisión, saldré de esta puerta y me olvidaré.
pero yo no quisiera estar en su piel y, desde luego, los tribunales a veces decimos unas cosas que luego para llevarlas a las prácticas nos quedamos tan anchos, permítanme la expresión, porque tienen muy difícil aplicación práctica. Y nada, espero haber, ya que no ha aportado ninguna solución, haber puesto encima de la mesa temas para el debate. Bueno, no sé si hay alguien interesado en hacer una pregunta. Quizás dos breves. Nadie se atreve. ¿Nadie? Bueno, vamos. Continuamos con la siguiente mesa.